¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Mire usted, hoy vamos a hablar de la variante Delta del coronavirus, que ha encendido las alarmas en el mundo entero por su tendencia a volverse global y también dominante en comparación con otras variantes o cepas y en comparación con el propio virus original. Pero ¿cuál es su riesgo real? ¿Es más letal? ¿Desafía a las vacunas? De esto y más hablaremos hoy con la doctora Roxana Trejo, quien es directora de epidemiología de un centro médico en México y también es socia fundadora de la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones. Bienvenida, doctora Roxana. Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio, gracias. Doctora, vamos a hacer un ejercicio de verdadero o falso en la primera parte del programa y la primera pregunta ¿es verdadero o falso que la variante Delta de la COVID-19, del coronavirus, del SARS-CoV-2 es más contagiosa que el virus original? Sí, es más contagioso, o sea, tiene un nivel de transmisibilidad o contagiosidad alrededor de 4 a 6, o sea, una persona enferma puede contagiar hasta 4 o 6 personas, a diferencia de la original, que era de 1 a 2. ¿Ya es una variante dominante o le falta poquito por ser una variante Depende dominante? del país, pero hay países donde ya es dominante. Se dice que puede contagiar en un 64% más que el virus original. ¿Es verdadero o falso? Es su R0, exactamente su capacidad de contagiosidad. Si es un porcentaje en promedio de 60 a 50. ¿Hay otra variante igual de contagiosa? Bueno, Reino Unido también es una variante que fue la primera después del original, que era de 1 a 0. Su R0 es la capacidad de transmisión. Después fue Reino Unido, que tiene más o menos de 2 a 4, pero Delta pues supera a la del Reino Unido. ¿También hay un aumento de virulencia con esta variante? Pues esto hoy se está discerniendo. En la India sí hubo un impacto importante en relación al tratamiento clínico de estos pacientes y dificultó un poco su resolución y esto la puede colocar como más virulenta. ¿Y hay un cambio en la presentación clínica de la enfermedad? Bueno, lo que hicieron algunos científicos fue unir todos los datos de los grupos que se han enfermado por este tipo de variante y lo que detectaron es que lo que más predomina en este tipo de pacientes con variante Delta es dolor de garganta, dolor de cabeza, algunos rinorrea, o sea, flujo nasal, en algunos fiebre y los menos tos, pero es parte del cuadro clínico que han tenido los demás variantes. ¿Es más mortífera? Pues hasta hoy depende el tratamiento, depende qué tanto lleguen en el momento correcto para la atención, no se relaciona con mayor mortalidad, pero esto depende mucho de qué momento se detecte, cómo se trate y por supuesto qué comorbilidades puede tener cada paciente. Dependiendo de eso varía el riesgo de gravedad y por supuesto letalidad. Como le preguntaba al inicio del programa, ¿desafía la Delta, o sea, la variante de la India, a las vacunas que tenemos en la actualidad? Bueno, desafía en relación a que la eficacia sigue siendo buena de todas las vacunas, sí baja un poco su nivel de eficacia dependiendo si es 1 dosis o 2 dosis, pero aún así sigue protegiendo para esa variante. O sea que hay que seguirse vacunando. Exacto. No hay duda de eso. Es la medida que tenemos hoy la mejor. Doctora Roxana, hay un usuario de la red @Telesur-TV que nos hace una pregunta muy interesante. Quiere saber si la variante Delta puede afectar la respuesta de anticuerpos producida por nuestro cuerpo, ya sea porque nos hayamos vacunado o porque hayamos contraído la COVID-19. Sí, por supuesto. Las vacunas hoy sabemos sin la variante que sí tienen una protección alta para gravedad, pero aún así tienen una protección pues de 90, 80, dependiendo la vacuna para las formas leves. O sea, hay un rango aún así que te deja sin la variante. Hoy con la variante ese rango aumenta un poquito más de riesgo de contagio. Doctora Trejo, ¿acaso siguen funcionando los métodos de diagnóstico para saber si hay COVID o no? Me refiero a la PCR y a la prueba de antígenos en el caso de que querramos detectar si uno tiene la variante Delta o no. Bueno, funcionan para detectar como tal el virus o las partículas virales. Para saber qué variante es, hay que enviar la prueba a secuenciación. O sea, hay que hacer pruebas genéticas. ¿A secuenciación qué significa? Secuenciación es que después de que sale positivo una prueba, tú mandas a hacer pruebas muy específicas para determinar dónde está categorizada la variante. O sea, la simple prueba de PCR no te va a decir tienes variante alfa, beta, gamma, no te lo va a decir. ¿Es Delta causa de transmisión comunitaria? La variante Delta, su transmisión, exactamente esta revisión científica de qué nivel de contagiosidad tiene, se hizo exactamente en la población.
en la gente, ¿no? Entonces, ¿Quiere decir que aumenta el nivel de contagio en una familia? Explíquenos cómo ocurre esto, si es que ocurre. Por ejemplo, si en una familia tenemos 10 personas, pensando en una familia extendida, grande, que viven en el mismo lugar, y una de ellas se contagia por este tipo de variante, esa persona, si no lleva a cabo las protecciones dentro de la casa, pues puede contagiar hasta 6 de esa total de 10. O sea, protecciones, está hablando de la mascarilla. Mascarilla, distanciamiento social, que tendría que ser como 2 metros de distancia cuando estamos comiendo, que exista ventilación del 40%, ventilación natural, para bajar la carga viral dentro de esa casa. Y bueno, con esto pudiéramos reducir el riesgo. Aún así va a existir pues un porcentaje de contagiosidad entre la familia. Entonces, si son 10 personas y estas no llevan a cabo estas medidas, pues al final vamos a tener a 6 personas más, aparte de la persona que está contagiada. Ese es el nivel de impacto que puede tener en una casa. Definitivamente es mucho más contagiosa que cualquiera otra de las variantes preocupadas, claro, como lo definió la OMS. Doctora, ¿y es cierto que está afectando más a los jóvenes? Pues afecta más a los jóvenes porque es la población hoy que no está vacunada, hablando de México, no está vacunada esta población, y en otros países también, aunque hay vacunación muy amplia, por ejemplo en Estados Unidos, pues todavía hay gente que no decide vacunarse como tal. Ahora, los jóvenes, lo que ha ocurrido es que también están saliendo, ¿no? Están rompiendo estas medidas de protección porque pues ya están en un nivel de estrés individual, y esto aumenta el riesgo de ser contagiosos, y por supuesto es el grupo más alto hoy en relación a la incidencia alta de COVID. Hablando de vacunación, me gustaría hacer una pregunta que la considero súper importante porque hay mucha confusión al respecto. ¿Vacunarte evita que una persona se contagie? Bueno, vacunarte evita que no que te contagies en relación a si te sigues exponiendo. Hay un porcentaje que te puedes contagiar. Por eso decíamos que la eficacia es individual. O sea, si Pfizer hoy tiene una protección del 89 para la variante, tú tienes un riesgo en relación a esto de un 11% y te puedes contagiar de la variante si no llevas a cabo las otras medidas de prevención, aparte de la vacunación. Le pregunto esto porque acabo de leer que en Estados Unidos se está diciendo que las personas vacunadas, las que ya se vacunaron, están inmunizadas, son las que están propagando más la variante Delta, porque usted sabe que la FDA dijo que se podían dar sin cubrebocas, lo cual es una medida bastante contradictoria, controversial y además muy cuestionada. ¿Usted qué opina? Bueno, lo que pasa es que quisieron hacer una estrategia de vacunación ante la resistencia de grupos para no vacunarse, y el presidente Biden lo que dijo, vacuna o máscara, diciéndole, si te vacunas, retiras la máscara. La OMS inmediatamente comentó que no era el momento correcto, no tenemos inmunidad colectiva global. Hoy nos trasladamos rápidamente y el riesgo es alto de contagiosidad. Ahora, hay que aclarar algo. Desde el inicio se comentó en base a estos ensayos clínicos de la vacuna que hay protección, pero hay un rango que te puedes contagiar. Si la gente no entiende esto, entonces vamos a seguir en contagio, y el contagio da más variantes. Entonces creo que son temas importantes que tienen que quedar muy claros. El contagio da más variantes, claro. Interesantísimo. Por eso es tan importante la vacunación. Doctora, ¿y los niños? ¿También los niños se ven afectados con esta variante Delta? Pues sí, todos nos vemos afectados. O sea, la variante no es exclusiva para un grupo, es para quien se expone. Y esa pregunta que me acabas de hacer es muy importante, porque la responsabilidad hoy que tienen las personas que no se han vacunado es acudir de acuerdo a su programación de vacunación para proteger a esos pequeños menores de 12 que hoy todavía no los vacunamos. Claro, porque no hay vacunas para ellos. Exacto, es correcto. Otro usuario de la red @TelesurTV le quiere hacer esta pregunta. ¿El tener programa de vacunación rápido obligará al virus a ir en otra dirección evolutiva? Tiene que ver con lo que usted nos estaba comentando. Bueno, si nosotros rápidamente empezamos a vacunar, existe la probabilidad de llegar a una inmunidad colectiva. ¿Qué va a pasar con el virus? Si esta inmunidad la sumamos a las medidas preventivas, que no le vamos a dar oportunidad para que mute. Él lo que hace es protegerse. Todos los virus hacen ese tipo de proceso dentro de su capacidad de transmisión y de contagiosidad. Y entonces, en el momento que ellos vean que, bueno, o no vean porque no ven, perciban que ya no están con personas que están contagiando, vamos a evitar la mutación. O sea, tiene un impacto muy positivo
aumentar la velocidad de vacunación. La OMS acaba de referir a Pfizer que en vez de solicitar una tercera dosis para proteger a la variante, hay que ir a vacunar a esa población o esos países de bajos recursos, porque el tema es que podemos avanzar en la inmunidad en un país, pero otros países están en 1%, en 2%, claro. Nunca vamos a alcanzar inmunidad. Los países ricos colectiva. Han acaparado un alto porcentaje de las vacunas y hay muchísimos países donde no ha llegado ninguna. Bueno, en países de altos recursos tienen hasta 5 veces la capacidad de vacunar a una persona, entre Estados Unidos y Canadá y otros países de altos recursos. Creo que hay que visualizar que estos países de bajos recursos hay que apoyarlos, si no, colectivamente no vamos a alcanzar nunca el fin de la pandemia. Que es lo que se necesita para volver a la normalidad que teníamos antes, que todo el mundo dice, qué bien vivíamos antes. Antes no había que usar cubrebocas. Doctora, mire, hay otra pregunta. ¿Se necesitan cambios en el diseño de las vacunas para hacerlas más efectivas frente a variantes tan contagiosas como la Delta? Bueno, hoy se sigue en investigación y están tratando de que esto aumente con las dosis ya establecidas. Por supuesto, hay que dejar algo muy claro. Por ejemplo, la vacuna de influenza tiene una eficacia entre 50 y 60. Estas vacunas tienen una eficacia mucho mayor que influenza contra SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que la eficacia es muy buena. El tema es que esos trabajos lo que hoy quieren es disminuir las dosis para que esta protección sea mucho mayor y no estar volviendo estos esquemas de vacunación masiva que complican el proceso de vacunación y que seguramente se nos van personas porque es muy complicado hoy la vacunación. O sea, pareciera fácil, se nos hace fácil haber una plataforma e inscribirnos, pero todo el proceso que está detrás de la vacunación, entre el resguardo de la vacuna, la red de frío, las personas que vacunan, la contabilidad, etcétera, todo lo que está alrededor de la vacunación ha complicado, pero bueno, estando en pandemia hay que utilizarlo. Lo que hoy están haciendo las industrias es revisar si necesitamos mejorar nuestras vacunas para proteger más tiempo y mantener la eficacia ante las variantes. ¿Usted cree que llegará el momento en que haya que ponerse un refuerzo de las vacunas que ya nos pusimos? Bueno, los estudios hoy arrojan que entre 6 y 8 meses hay protección, pero también hay otros estudios que observan... ¿Incluso con la variante Delta? Incluso con la variante Delta, pero lo que sí quieren hacer, al menos Pfizer, es aplicar una tercera dosis para que esa eficacia que bajó se suba, o sea, no significa que nos vamos a cero, pero lo que ellos quieren es aumentar ese nivel de anticuerpos, aunque hay estudios que se han hecho en algunas poblaciones muy pequeñitas, en donde se observa que el nivel de los ganglios se mantiene todavía esta protección. Entonces, creo que todavía hay mucho que resolver en relación al refuerzo, cada cuándo, cuánto tiempo, las personas que se enferman, cuánto tiempo están protegidas, todavía hay mucho que resolver. O sea, no se sabe en qué tiempo habría que ponerse el refuerzo. Hoy dice 6 a 8 meses, pero esto puede cambiar. ¿Las vacunas actuales funcionan para ralentizar la propagación del SARS-CoV-2? Bueno, las vacunas actuales funcionan para generar anticuerpos. En relación a la transmisión, por supuesto, la disminuyen, tenemos menos casos, pero no va sola. Tiene que ir acompañado con todas las medidas que ya platicamos, que es cubrebocas, higiene de manos, distanciamiento y ventilación natural, porque si no lo sumamos, esta medida preventiva de la vacunación, que es histórica en el mundo, más estas medidas de higienización y sanitización, pues no lo vamos a lograr nunca. No va a haber manera de hacer más lenta la propagación si no sumamos nuestra participación individual con medidas muy proactivas. He visto que algunos países de Europa han vuelto a medidas bastante estrictas para evitar mayor propagación del virus. ¿Quiere decir que esto va para largo? Sí, quiere decir que esto va para más de año y medio, sí, así es. Con esta respuesta, doctora, le propongo hacer una breve pausa y ya regresamos con más de Descifrando el Coronavirus. Estamos de vuelta conversando con la doctora Roxana Trejo González, quien es epidemióloga, socia fundadora de la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones. Doctora, hay muchísimas preguntas sobre el tema de la variante Delta. Está agarrando bastante fuerza y al parecer ya está en más de 100 países. O sea que se está volviendo la más dominante, como usted decía en un inicio del programa. OMS
la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay que mantener el uso de cubrebocas y usted también lo mencionaba antes de irnos a la pausa. ¿Qué tan importante es usar el cubreboca y mantener el distanciamiento social? ¿Por qué? Porque el virus lo que se observa es que, bueno, lo que se investigó fue que como mide menos de 500 nanómetros, es muy pequeñito. Esta capacidad que puede tener una partícula tan pequeña es dispersarse. Se llama bioaerosoles o aerotransportados. Y también hay enfermedades como tuberculosis, sarampión, que están dentro de esta categorización. Cuando tenemos este tipo de microorganismos, sabemos que se puede quedar disperso en el área. Por ejemplo, si nosotros vemos una ventana con un haz de luz y atraviesa la ventana, uno puede observar ciertas partículas. Bueno, imagínense que ahí está el SARS dispersándose. Si hay corrientes de aire internas, lo único que vamos a hacer es desplazarlo, pero si hay ventilación natural, vamos a hacer que se vaya hacia afuera. Entonces, cuando bajamos la carga viral del SARS-CoV-2 dentro de una habitación, disminuimos el riesgo. Ahora que sabemos cómo se transmite, es como sabemos que en la mejor medida que tenemos o la que más ayuda para disminuir el riesgo son estos protectores respiratorios. Si utilizamos un protector respiratorio como una mascarilla, un barbijo, como exactamente en cada país, hay que utilizar este equipo correctamente, que vaya desde nariz hasta debajo de mentón, y si utilizamos estos tricapa, que no son los N95 respiradores de alta eficiencia, que ese es su nombre científico que se utiliza. Yo uso es muy sencillo, pero se dice que es bastante eficiente. Es eficiente, nada más que tendríamos que utilizar doble para que de verdad exista esta protección, porque es tan pequeñito que lo puede atravesar, por eso es doble y la OMS lo ha recomendado. Si no tenemos hay que utilizar un respirador de alta eficiencia, que son KN95, N95, FFP2. O de varias capas de telas. O 3 capas de telas, hay que utilizar doble si estamos en un lugar cerrado. Si estamos en un lugar ventilado, podemos utilizar con distanciamiento. ¿Por qué? Porque ahí va a circular el aire y se va a llevar el virus. Si estoy muy cerca de una persona a menos de 1,5 metros, pues el riesgo va a ser alto porque estoy muy cercano a ello, y cuando platico disperso estas gotículas o partículas pequeñitas que llevan virus y pueden entrar en la persona. Si alguien toca una superficie, se toca la boca, la nariz o los ojos, puede introducir una carga viral y puede iniciar algún proceso de contagio. Doctora, ¿cuál es el riesgo real de la variante Delta, esta que procede de la India, como veníamos diciendo? Bueno, el riesgo real es que su nivel de contagiosidad que hoy tiene puede hacer estas olas, que bueno, a mí no me gusta que le digan olas, pero estos aumentos en la incidencia o estos picos en los casos, porque una persona en vez de contagiar 2, hoy contagia muchísimo más. Entonces, el riesgo es no detener el nivel de transmisión y darle oportunidad a generar otras variantes que pueden ser de preocupación como Delta, pero que el riesgo cambie la estructura hasta de su capa para que después la vacuna no funcione correctamente. Hoy con esta variante las vacunas funcionan, pero si le damos opción a seguir haciendo transmisión, le vamos a dar opción a que siga existiendo variantes y en algún momento tener una que de verdad impacte en todas las medidas que hoy se implementan de manera global. Usted mencionó variantes preocupantes. Díganos cuáles son, porque la OMS usa ese término para hablar de 4 variantes, además de la Delta, otras 3 más. Bueno, lo que pasa es que lo que hizo la OMS es hacer una categorización de interés o de preocupación. Estas que tú comentas correctamente son las de preocupación y bueno, tienen sus nombres científicos. En algunos casos pues les daban hasta el nombre del país, entonces para evitar esta estigmatización del país, lo que hizo después de dilucidar mucho con un equipo científico es cómo les colocaban y les colocaron este alfabeto griego, alfa, beta, gamma y delta, y cada uno es dependiendo en qué momento fue su temporalidad. Alfa estamos hablando Reino Unido, beta estamos hablando Sudáfrica, gamma estamos hablando de la de Brasil y la delta estamos hablando de la India. Entonces, estas son las 4 que hoy son de preocupación porque aumentan su nivel de transmisibilidad o contagiosidad y pueden cambiar la parte de la virulencia. Estas son las 4 que hoy ¿Quiere decir que es riesgoso también viajar a esos países de donde vienen esas variantes? Bueno, lo que pasa es que hoy ya están en casi todo el mundo. O sea, sí podemos viajar a esos lugares, hay que tener medidas. Hoy no son del país, por eso se categorizó de manera diferente en base al alfabeto griego y hoy circulan en todo el mundo. Entonces, lo que hay que hacer es las medidas de prevención, vacunación más la protección. Doctora, usted está en contacto con pacientes COVID todo el tiempo. ¿Cómo usted detecta cuando una persona viene enferma si le tiene la variante Delta o tiene el virus original?
Bueno, a simple vista no detecto. Lo que sí ¿Por los síntomas no lo detecta? es que el tema es que esta sintomatología que hoy es predominante para Delta también puede ser para otras. O sea, este tipo de sintomatología, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, tos, están dentro del cuadro clínico de SARS-CoV-2. Pero hay 3 síntomas específicos que son muy marcados en el Delta, ¿cierto? Usted lo mencionó. Sí, son los que en base a este análisis de esta población, específicamente en un país, detectaron que era más común. Sí puedo iniciar alguna sospecha. La única manera de saber si yo estoy ante una variante de este tipo es hacer secuenciación. No, es muy complicado poder determinar esto. Lo que sí hay que estar muy atentos es no dejar pasar este cuadro clínico que parece que es leve desde el inicio, porque pues, dolor de cabeza, dolor de garganta, muchos pueden decir me desvelé o tomé algo frío y por eso me arde la garganta. No hay que dejarlo pasar porque podemos estar ante una persona que está con esta enfermedad y el riesgo de contagiosidad va a ser mayor. Entonces, yo sí les recomendaría que ante estos signos, que a lo mejor no pueden ser muy notorios o fuertes, más en los jóvenes, acudan inmediatamente al servicio médico. En 18 meses han surgido el alfa y la delta. ¿Usted cree que este virus va a seguir mutando, pero para variantes más peligrosas? Bueno, en realidad desde que inició el SARS-CoV-2 mutó. Desde el momento que pasó de animal a humano hubo una mutación. La primera. Después cuando llegó al humano empezaron a haber mutaciones. Sí nos especificamos en las preocupantes, pero existen muchísimas más de mutaciones que no están categorizadas en las de interés y preocupación porque no están afectando ni la vacunación ni la transmisibilidad. Pero sí, van a existir, va a seguir mutando si le damos opción a que siga mutando. Quiere decir que el virus se la está pasando muy bien, está fortaleciéndose y por eso está mutando hacia variantes más peligrosas como esta de Delta. Ahora bien, ¿cómo lo detenemos? Pues primero siendo responsables. ¿Cómo podemos ser responsables? Es vacunándonos. La vacuna lleva años en la humanidad. La vacuna para SARS no es la primera, hoy lo sabemos. Seguramente si nuestros abuelitos, tatarabuelitos no se hubieran vacunado, tú y yo no estaríamos aquí. Eso es lo más seguro. Entonces, hoy esta herramienta tan importante en salud pública, que es la vacunación, está para SARS. En menos tiempo, sí. Apegado a protocolos también. Entonces, lo que hay que hacer es ser responsables, acudir a vacunarnos en el momento que nos corresponda. El esquema completo hay que cubrirlo. En México, pues son la mayoría 2 dosis. Y las otras medidas es que aunque estés vacunado, debemos de seguirnos protegiendo. ¿Por quién? Por nosotros, por nuestra familia, por la comunidad, al final por México, pero creo que el impacto más fuerte es de manera global. No vamos a poder regresar a lo que era antes si no nos hacemos responsables de estas medidas preventivas. Y hay que recordar, estos pequeñitos que tú me preguntabas hace rato, no tienen la opción de vacunarse. Nuestros papás nos llegaban a vacunar, ellos nadie los va a llevar a vacunar hoy hasta que no acaben estos estudios en esos grupos de edad. Entonces, ¿cómo hay que evitar que ellos también se contagien? Vacunándonos y llevando las medidas de protección. A mí me queda muy claro, pero hay mucha gente que veo en la calle sin cubrebocas y la verdad es bastante preocupante. Mucha gente cree que al vacunarse ya está fuera de contagio, está fuera de peligro, pero no está fuera de contagio, ¿cierto? Es correcto. Yo quiero retomar ahora una frase de Wendy Barclay, que es viróloga del Imperial College de Londres, y dice textualmente: estamos en una fase realmente interesante, intermedia le llama ella, y algo impredecible. Es difícil cómo se desarrollará la COVID-19 y la variante Delta en un año. ¿Usted qué opina? Es muy complicado saber qué puede ocurrir en estos meses, semanas que siguen en relación tanto a la variante Delta o a otras variantes. No sabemos qué puede ocurrir. Lo que creo que sí sabemos es lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Para prevenirnos, vacunarnos y protegernos, no hay de otra. O sea, no podemos en la calle estar sin un equipo de protección, no podemos estar siguiendo a reunirnos, pero siempre con las medidas y cuidándonos. No podemos bajar la guardia, porque esa es la opción que tiene el virus para seguir haciendo variantes. Doctora, ¿y ustedes los epidemiólogos qué han aprendido a lo largo de esta pandemia, que además nos tomó por sorpresa a todos y ha sido devastadora? ¿Qué han aprendido? Bueno, como epidemiólogos hemos aprendido que siempre hay que estar preparados para este tipo de contingencias en muchos aspectos, tanto en los clínicos como infraestructura, como en la parte del recurso humano que tenemos que utilizar para poder dar batalla a este tipo de virus.
Sabemos que esto puede ser por periodos y volvemos a tener otra pandemia, y creo que lo más importante es que aprendamos de estas áreas de oportunidad, hagamos un análisis puntual de qué es lo que hicimos bien, qué es lo que nos falta mejorar para poder contener de mejor manera las pandemias. Como epidemiólogo, hablando de epidemiólogo hospitalario, si hablamos de la salud pública, creo que lo que debemos de aprender es que existe un límite entre el humano y los animales y la fauna. Y creo que eso, aunque han pasado 1 año y medio, no hemos aprendido. ¿Qué quiere decir existe un límite? ¿No debemos tener animales en casa? No, sí, no. Una cosa son los animales que son domésticos, pero el tema hoy es saber cómo podemos convivir con fauna y flora sin dañar su estructura, sin dañar su ecosistema, y por supuesto nosotros también manteniéndonos aquí en el mundo, en el planeta. ¿Cuál es la recomendación de usted? ¿Cuidar el medio ambiente? Sí, cuidar el medio ambiente. Hay que tener claridad cuáles son nuestros límites para poder seguir en este planeta Tierra, porque pues lo hoy nos está diciendo el virus es que estamos aprendiendo de esto, ¿no? ¿Y entonces qué usted cree? ¿Que el virus surgió? ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta, que creo que la OMS todavía no nos ha dado claridad. ¿Tiene que ver con lo de la flora y la fauna? Sí, bueno, pudiera ser que el contacto que se tiene tan fuerte en ciertos países, ¿no? Con esta parte de la fauna, yo revisando por qué en China tienen este tipo de alimentos, pues es que vivieron una hambruna. Entonces, la historia de cada uno de estos momentos tiene gran impacto. O sea, ¿cómo fue que de la hambruna llegaron a esta situación? Y si pensamos que a lo mejor fue un laboratorio, bueno, pues ahí hay otro tema de bioseguridad que también tendríamos que poner en la mesa, ¿no? El tema hoy es que aprendamos de lo que sucedió ahí, y creo que todavía nos falta la respuesta de cómo fue que inició, ¿no? La OMS todavía no tiene tan claro y sigue investigando este punto. Muchas gracias, doctora Rosana Trejo, por haber estado hoy con nosotros y por haber insistido tanto en que mantengamos las recomendaciones de sana distancia, de usar el cubreboca, aunque estemos completamente vacunados. A mí me parece súper importante. Bueno, ya lo saben ustedes, la COVID-19 se contagia por medio de los aerosoles, lo dijo la doctora Rosana Trejo, aerosoles con virus que se acumulan en interiores mal ventilados. Así que evite las conglomeraciones y los sitios cerrados. No relaje las medidas. Ya lo escuchó, la variante Delta es impredecible, y aunque hay dudas sobre si es más mortífera que el virus original, sí se sabe con precisión que es mucho más contagiosa. Bueno, los saludo, cuídense mucho, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta la próxima.